Buenas noches, queremos darle la bienvenida a todos a este muy interesante webinar que tenemos para hoy, donde vamos a poder vivir cara a cara la experiencia de un miembro de nuestra comunidad que salió positivo con el virus del COVID y las experiencias que vivió él y su familia. Así que esto es algo muy importante para nosotros que podamos ver. Esto nos va a dar muchas pautas también para aprender y para apoyarnos en caso Dios guarde que algún miembro de nuestra familia directa o amigos salga contagiado con este virus. Vamos a hablar durante la noche también sobre la importancia de la trazabilidad y cómo prevenir que más personas salgan infectadas. Hablamos también un poquito de hoy sobre COPEC, que es la entidad de la comunidad que hace un gran trabajo tras bastidores para ayudar a batallar a este enemigo invisible, y vamos a apoyarnos en ellos y cómo saber apoyarnos en ellos durante esta crisis. Así que sin más preámbulos, primero quiero darle la bienvenida a Daniel Betzak, que nos acompaña hoy, a su esposa, la psicóloga Judy Betzak. También nos acompaña la doctora Jacqueline Levy de Policar, que es pediatra infectóloga. Así que tenemos la base full y tenemos muchos temas para cubrir esta noche. Así que durante enviándonos sus preguntas y vamos a estar contestando las que podamos a través de este webinar. Así que, Dani, bienvenido. Cuéntanos primero un poquito sobre la historia tuya, qué te pasó, cuéntanos sobre los síntomas primeros que tuviste cuando hiciste la prueba, hospitalización y demás. ¿Cómo está todo el grupo que nos escucha? Estoy haciendo esto para que todos conozcan un poquito de la vivencia de alguien que pasó por todos los procesos, la enfermedad, hospitalización y recuperación. Allá afuera se dice que todo esto es una simple gripe y la verdad que no lo es. Tiene consecuencias para la vida, para el cuerpo, y la verdad que a uno lo cambia en el proceso. Yo creo que mi primera falencia es de que vengo de un mundo matemático, soy ingeniero, tengo un título en matemáticas, etcétera, etcétera. Y en mi mente decía, bueno, hoy hay 12 millones de personas infectadas en el mundo, mis probabilidades de contraer COVID son 99.999, que no lo voy a tener. Y cualquiera de nosotros que se identifica va al casino y con 99.999% de posibilidades de ganarte la lotería o el casino, uno va a tirar los dados seguro. Y la verdad que no fue así. Me enfermé. Y uno de los problemas de este virus es de que no podemos verlo en el ambiente. No hay un puntito dorado, como le digo a las personas, ahí está el virus. No sabemos dónde está, no sabemos si está en la persona al lado nuestro, si está en la estantería de un supermercado o si simplemente está en el piso que los zapatos pisaron y al entrar a la casa. Y lo peor del virus es que demora mucho tiempo en incubación, entonces muchas veces podemos afectar a muchísimas personas en el proceso. En mi caso específico, yo empecé con síntomas aproximadamente el 2 de abril. Empezó como un resfriado, una severa tos, una tos fuerte, seca, y dije, bueno, normal, uno puede tener tos. Sentí un par de escalofríos, pero en verdad me tomé la temperatura continuamente y nunca tuve fiebre. Y ya el día 3 de abril, un jueves, como al mediodía, le dije a las personas que estaban en mi oficina, los que estábamos, porque yo hago varios trabajos que tienen que ver con la parte médica y proyectos, le dije, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo débil, me voy a ir a descansar. Y la realidad es de que en el medio de eso también llamé a Minsa, como me sabía los protocolos de qué eran lo necesario para hacerse un examen, les dije que quería hacerme un examen y le dije que me sentía débil, que tenía tos y que había estado con alguien infectado. Yo sabía que necesitaba 3 síntomas para que Minsa te hiciera el examen y me fui el día 5 de abril, que era un domingo, al centro de convenciones en Amador, donde tenía un auto rápido para hacer el hisopado. Literal, me fui solo, ya sospechaba que podía tener COVID, no quería llevar a nadie en el carro,
y literal casi me desmayo en el camino. Llegué ahí, me hizo el hisopado, es lo que llaman una prueba PCR, te lo meten por la nariz y toca cerca del hueso que protege el cerebro. No es lo más cómodo del mundo, pero estoy seguro que muchos aquí en la audiencia se han hecho algún tipo de esas pruebas. Y posterior a eso, el día lunes me quedo en casa, todavía sintiéndome peor, tosiendo. Compré varios jarabes y no detenían la tos. Y a las 9:30 de la noche recibo una llamada de un buen amigo mío muy conectado en el área gubernamental y me dice: Daniel, saliste positivo, vete al hospital. Y yo le digo: Dios, al hospital son las 9:30 de la noche, voy mañana. Y me dice: no, vete ya, vete ya. Le digo: pero bueno, ¿y entonces dónde voy? Me dice: bueno, me dijo, vete a Punta Pacífica. Entonces agarro varias pijamas, ropa, etcétera, la meto en una maleta y le digo a mi hijo Joel que me voy a ir al hospital y que si me admiten se vaya a la casa y que si no. Entonces llego ahí, estamos a principios de abril, no hay muchos casos todavía, ¿no? Llego a la enfermera a las 10 de la noche y le digo: salí positivo para COVID, vengo para que me admitan. La mujer me mira como si fuera medio astronauta, apenas los protocolos estaban en su lugar, y me mete en un cuarto que se llama aislamiento 1. Eli tiene una foto muy bonita de cómo me veía en ese momento. En ese proceso me toman los signos vitales, me hacen un electrocardiograma, me hacen una placa del tórax, me ponen una intravenosa, y de repente en los siguientes 30 minutos me ponen una cubierta de vidrio encima mío en una camilla y me suben como si fuera una pecera a un cuarto. Y ahí empieza la historia. Creo que de por sí, en ese instante no realicé qué mal me sentía. Y haciendo un fast forward, cuando el doctor Julio Sandoval, que era mi médico, vino al final de todo esto, después que había salido negativo, me dijo: Daniel, yo no te podía decir qué mal estabas, pero si te hubieras quedado un día más en casa, te hubieras muerto. Dani, ¿te contagiaste en la oficina o no sabes dónde cogiste el virus? En mi oficina nadie resultó enfermo, no ha habido ningún caso en mi oficina, afortunadamente, así que no pudo haber sido allá. Probablemente fue en áreas como un supermercado. Hablemos con Judy un poquito. Hola a todos, buenas noches. Judy, vamos a hablar contigo un poquito. Cuéntanos qué pasó contigo, cuál fue tu reacción cuando te enteraste, qué hiciste. Gracias a todos, buenas noches. La verdad que fue un shock. No sabía qué hacer, no tenía mucha información, estaba con mucho miedo. La casa estaba toda alborotada, todo el mundo estaba como que no sabía qué hacer. Lo primero que hicimos fue llamar al MINSA. Lo segundo fue llamar a COPEC, porque como trabajo con COPEC por psicología, era muy importante como avisarles para que todo el mundo estuviera alertado. Y alertar a todo el mundo que estuvo cerca de nosotros en los últimos 7 días. Absolutamente todos. Vecinos, familia, amigos, en el edificio, en todos lados, ¿no? Esa era la parte. Pensamientos de todo tipo me vinieron a la cabeza. Llorábamos. No sabemos qué hacer. Esa noche casualmente me mudé de cuarto, no dormí en mi cuarto porque tenía miedo de que estuviera todo infectado. Me fui a dormir con mi hijo Joel, que resulta que también salió positivo. Después, al día siguiente, gracias a Dios tenía gente muy cercana, de mucha influencia, que me ayudaron mucho. Gente de la Caja de Seguro Social, doctores, y eso que me dieron información de primera mano en qué hacer. Lo primero que pasó fue que a las 11 de la mañana me mandaron a todo un personal del MINSA, a médicos y policías,
nos vinieron a hacer la prueba a todos, pero no lo hicieron a todos, solamente se le hicieron a todos los que tenían mayor de 20, 30 años o que estuvieron directamente en contacto. O sea, que a mis hijas chiquitas no se las hicieron, a mis 2 hijas pequeñas no se los hicieron. Entonces vinieron a las 11, nos hicieron la prueba por hisopado por la nariz también, y después al mediodía traje una compañía de nebulización que vino, nebulizó toda la casa, las áreas comunes del edificio y el lobby, elevadores, etcétera. Lo más difícil era cómo explicar esto. Nadie entendía lo que estaba pasando. Esto fue la noche antes de Pesaj. Y fue lo más complicado, porque era entre la limpieza y el estrés de las fiestas, el estrés de estar aislados, el estrés de tener a un miembro de la familia que estaba totalmente... Yo no sabía nada de Dani, no sabía absolutamente nada de él. Él no tenía fuerzas para llamarme ni para hablar. Nada más hablaba con el doctor una vez al día cuando el doctor me llamaba. Entonces, mi mayor preocupación era el efecto dominó, porque apenas Dani salió positivo, 24 horas después fue la segunda noche segundo día de Seder, me llamaron a avisarme que mi hijo estaba positivo. Entonces había que aislar una segunda persona en casa. Luego mi nana se sintió mal, no sabíamos si estaba positiva, la tuvimos que aislar porque demoraban 3, 4 días en darnos los resultados. Eso fue al principio también, era el principio del virus, cuando recién estábamos conociendo lo que estaba pasando también, ¿no? Exactamente, entonces no sabíamos cuánto tiempo, demoraba mucho que vinieran, que nos dieran los resultados, solamente llamando, fue a través del MINSA, había mucha incertidumbre, todos nos tuvimos que poner máscaras en la casa, andábamos con máscaras 24/7, yo me mudé de cuarto, después el sábado en la noche mi hija de 18 se comenzó a sentir mal, también la tuve que aislar, o sea que ya habían 4 personas aisladas. Wow. Y sí, entonces no podía ver a Dani, no podía ver visitas, si no me contestaban el teléfono era un problema porque no sabía qué estaba pasando, o sea que había mucha incertidumbre y mucho miedo. Los doctores mismos no sabían qué estaba pasando. La experiencia más difícil fue de que me llamaron el doctor y me dijo, Judy, no hay el medicamento en la privada, tienes que ir a buscarlo a la caja del Seguro Social. Cuando a mí me dijeron eso, yo entré en un estado de shock, no entendía qué tenía que hacer, no sabía ni dónde tenía que ir, me decían, no, tienes que ir a la principal, tuve que ir a 3 cajas para ver dónde había el medicamento. Fue con palanca que me lo consiguieron, estuve por 3 horas parada en fila, como cualquier otra persona, esperando el medicamento para llevárselo a Dani, antes de que comenzara el Seder, para que se lo dieran. O sea que era demasiado estrés, wow. Pero se logró, pues lo hice, me la dieron, le llevé el medicamento, se la comenzaron a dar de una vez, y comenzaron el protocolo de medicinas. Nos acompaña también esta noche la doctora Jacqueline Levy de Policar, que ella es pediatra infectóloga. Jacqueline, buenas noches. Háblanos un poquito sobre las decisiones que tomaron Dani y Judy, si están correctas. Háblanos de las pruebas, laboratorio, los tipos de los exámenes, la efectividad de los exámenes, porque mucha gente no sabe exactamente de esto, ¿no? Hola. Muy buenas noches a todos. Estoy contenta de poder conversarles un poco acerca de algunos temas importantes de COVID y que muchas personas tienen muchas dudas al respecto. Bueno, con respecto a las decisiones que se tomaron o las medidas que se tomaron, pues creo que Dani llegó al hospital a tiempo, como le dijo el doctor. Me parece que Dani no lo comentó, pero sí no nos había comentado antes. Cuando él llegó al hospital, él tenía la saturación en 75%. Esto es bastante bajo, tomando en cuenta que la saturación debe estar por arriba de 95%. Y él no se sentía tan mal. Entonces, esto lo voy a comentar ahora, luego con el asunto de los síntomas, pero es básicamente por eso que le dijeron que si se quedaba un día más en casa, hubiese sido algo bastante terrible. Y con respecto a Judy, pues Judy
supongo el estrés que pues debió haber tenido cuando se enteró de todo esto y tener que manejar una casa sumamente difícil. Sin embargo, por otro lado, es afortunada de tener una casa que tenga la suficiente cantidad de cuartos donde meter a las personas que deben aislarse. Eso no ocurre con otras personas de la comunidad y con la mayoría de las personas en el país. Y bueno, ahora con el asunto de las pruebas. Las pruebas de laboratorio, en ese momento solamente existía la prueba de PCR, que es una prueba molecular que detecta material genético del virus. Ahorita mismo tenemos prueba de PCR, tenemos la prueba de antígeno y tenemos la prueba de los anticuerpos. La prueba de antígeno y la prueba de PCR, ambas se hacen por hisopado nasal, pero son diferentes. El antígeno detecta una proteína que es del virus. Y este tipo de examen es muy bueno para detectar los positivos. Si tú te haces un primer examen y te sale positivo, tienes síntomas, esperes que eres positivo. Pero si el examen es negativo y tú tienes síntomas, debes corroborarlo y hacer una PCR para estar 100% seguro que estás negativo. Porque si no, podrías estar saliendo o podrías estar conviviendo con otras personas siendo positivo y transmitiendo el virus. Entonces, esto es bastante importante saberlo. El asunto de los anticuerpos. Los anticuerpos, es muy importante saber que estos se comportan de diferente manera según cada persona. La genética de cada persona es muy importante en cómo se desarrolla la enfermedad. Y interpretar los anticuerpos es bastante complejo y tiene que ser individualizado según el caso. Una persona puede estar en un momento diferente de la enfermedad que otra, los resultados le pueden salir igual, pero la interpretación va a ser diferente. Entonces, por eso es importante no interpretar los resultados uno solo en la casa, al tener tiras de test rápidos o algunos laboratorios que de repente pudiesen tener la opción de tener en casa. Siempre corroborarlos con un médico y con un médico que conozca tu caso. Inclusive, ni siquiera los laboratorios clínicos deberían dar recomendaciones en base a los valores que ellos ven en los resultados, porque ellos no saben cómo ha sido la historia de la persona. Quisiera comentar algo acerca de la prueba de PCR de recuperación. En los tiempos en que Dani se enfermó, la prueba de PCR se hacía al principio para hacer diagnóstico y a los 14 días para detectar si ya no tenías el virus. Y se hacían 2 pruebas. Sin embargo, después se vio que esta prueba de PCR puede estar positiva hasta un mes después de iniciar los síntomas. Y eso no significa que tú estás todo ese mes contagioso o contagiando el virus a los demás. Como dije al principio, esto detecta partículas de virus. El virus puede estar vivo o puede estar muerto. Y igual te lo va a detectar. Los estudios con cultivos virales, que son los que dicen que el virus está vivo, no han podido cultivar el virus después del día 9-10. Significa que realmente después del día 10 de los síntomas, uno ya no es contagioso. Pero al día 14, si uno se hace una PCR, sí puede salir positiva. Esto cambia un poco cuando hay personas que tienen alguna enfermedad de base como cáncer, como artritis, que toman tratamientos que le bajan las defensas, inmunosupresores, o personas que toman corticoides también por alguna enfermedad que tengan de base. Entonces, todas estas condiciones pueden alargar el periodo de que el virus vivo salga del cuerpo. Entonces, por eso se recomienda que en este tipo de personas y en personas también que han tenido enfermedad grave, entonces se mantengan 14 días más en aislamiento. Bueno, posteriormente, cuando terminemos aquí, puedo contestar las preguntas que quieran con respecto al tema también. Listo. Dani, vamos a seguir. Háblanos más sobre la hospitalización, el tiempo que estuviste en el hospital, cómo te sentías, qué pasaba alrededor del tuyo, qué decían los doctores, los médicos, cómo te comunicabas con Judy en la casa. Bueno, yo creo que la experiencia hospitalaria, afortunadamente nunca en mi vida había estado en el hospital, pero les puedo decir que por lo menos cuando he visitado gente en el hospital es una experiencia donde la gente tiene una interacción, la gente te visita, tienes contacto y todo lo demás. Aquí era como estar en otro planeta. Las personas que entraban eran solamente el personal médico
estaban vestidos como si fueran astronautas en la luna. Inclusive la primera vez que vi a mi doctor fue en mi casa casi un mes después de conocerlo en el hospital, porque estaban absolutamente vestidos, te ponían doble guantes, se les veía el estrés. Mira, ese es el doctor Sandoval al lado mío, obviamente ahí con oxígeno todavía, ese es como el día 6. Y la verdad que estaban totalmente, era muy difícil no tener contacto humano, porque al final somos criaturas sociales. Yo no soy tan social, pero de verdad es duro. Estás en un cuarto 5x5, las personas solo entran muy rara vez, nadie te habla o te hablan muy poco, estás conectado a una intravenosa 24/7, en el medio te están bombardeando. A mí me dieron heparina para la parte de coagulación, me dieron inmunoglobulina, que era un tratamiento para el tema de los anticuerpos, me sacaban los gases arteriales a las 5 de la mañana, por la mañana, me dieron Caletra, que fue el medicamento que fue a buscar a Judy, y que es un medicamento para el HIV, pero tiene un efecto secundario, es que te sube el azúcar, y de repente tenía el azúcar en 400. Entonces dije, ahora voy a ser diabético de por vida. O sea, no sé. Me dieron, ¿cómo se llama? Corticoides. Era una serie de bolsas y bolsas de medicamentos todo el día. A todo esto, Judy no sabe nada de lo que te están dando y no sabe lo que está pasando. No, tú no sabes. Y los primeros 2 días, en un momento dado, llegué al punto que pensé que iba a llamar a mi hijo a darle instrucciones de qué tenía que hacer si me iba. El día 2 llegó el doctor y dijo que, mira, tuvimos la suerte que una enzima salió bien, si esa enzima hubiera salido mal te tenía que intubar. O sea, wow. Estuve muy, muy cerca. Yo creo que tal vez la suerte fue de que llegué justo cuando sabían un poquito más de la enfermedad, y los medicamentos, me dieron hidroxiclina también, me dieron una serie de pastillas y les digo, no podía ni dormir. O sea, tenía que pedir una pastilla para dormir porque mi cuerpo estaba todo... el segundo día por primera vez pude ver el celular y vi que tenía miles y miles de chats. Hubo un par de gente que me dijo que nunca me contestaste, pero es que no podía ni contestar. Cuando hablaba no podía hablar. O sea que Judy se está enterando de todo esto hoy también, como nosotros. Más o menos. Sí, bueno. Yo acabo de ver las fotos por primera vez. Llegó Judy y bueno, era el ceder de pesas y entonces me mandó todo el tema del problema de la comida y que me la mandaran y todo al hospital. Tenía que mandarla creo que mandó como 5 días seguidos de comida. No, todos los días en la mañana les mandaba. Ordenado, sí, no sé. Bueno, la cuestión es que llegó el ceder, hicimos como un ceder tipo Zoom, me paré y casi me desmayo. O sea, hice el kiddush, tomé un poquito de vino y casi me desmayo. Fue algo horrible. El segundo día fue peor. No podía comer. O sea, era una experiencia tremenda. Ya como el sábado, porque entré el lunes en la noche, el sábado siguiente ya me empecé a sentir un poco mejor. Entonces el doctor llegó y me dijo, bueno, ya te veo mejor, puedes irte el lunes y te podemos mandar ahí estoy saliendo del hospital, te podemos mandar a un hotel o te puedo mandar a un hotel, mira que aquí están haciendo, me enseñó un poco de testimonio de la gente en los hoteles, etcétera. Yo dije, de verdad, yo no quiero ir a un hotel. Okay. Y tienen que pensar de que estar en un cuarto 5x5 y estuve 3 semanas en un cuarto 5x5, si no estás bien contigo mismo, es bien duro, o sea, porque estás solo, no hay contacto humano, el único contacto es una llamada por celular y no podía ni hablar bien, o sea, me costaba, o sea, si hablaba más de 1 minuto me cansaba muchísimo.
dormía 15 horas al día, leí un libro en todo el proceso y vi una serie, o sea, que ni siquiera mucho entretenimiento les puedo decir, era más como contemplación. Es duro, señores, y la realidad, y lo que creo que la doctora Jacqueline también puede explicarle, es que a veces los que nos hospitalizan tenemos más suerte que los que no hospitalizan. Los que no hospitalizan tienen daños que ni siquiera se dan en su cuerpo, y les puedo hablar de mi hijo. Mi hijo le hicieron una placa. La gran pregunta es, ¿en tú vas al hospital? ¿A qué punto decides ir al hospital? La pregunta es, ¿a qué punto tú decides ir al hospital en una crisis como esta? O sea, ¿cuándo tú sabes que debes ir al hospital? Yo entiendo de que cuando estás debajo de 94 de oxígeno deberías irte al hospital enseguida. Así que... Ok, Judy, toda esta crisis que estaba viviendo Dani, tú en la casa, tú eres una madre de familia profesional, psicóloga, tú estás preparada y me imagino que todo esto te cambió la vida drásticamente. ¿Qué pasaba en la casa mientras Dani estaba en el hospital? Mira, una cosa es ser psicólogo y profesional y que te llegue gente con un tema y tú no ser parte del tema y poder atenderlo y tener herramientas para poder contener a esa persona que salga de la situación. Pero cuando tú eres la que estás involucrada en la situación misma, muchas veces no sabía qué hacer. Primero no dormía, segundo, equipar la casa era difícil porque necesitabas guantes, la alfombra para entrar, las máscaras, la limpieza, había que limpiar todas las superficies que él podía haber tocado, entonces era mucho trabajo y mucha tensión. Lo más importante era conectarme con las necesidades de mi familia, que en ese momento me necesitaban como mamá, ¿ok? Apoyo y contención. El personal de la casa, todos lloraban, todo el mundo tenía miedo, ¿okay? Era muy, muy difícil, y darle contención a Dani sin tenerlo cerca, sin saber qué estaba pasando, es realmente enfocarse en lo que se puede. Algo que hice que me ayudó muchísimo era no ver noticias. El ver noticias te hace sentir que estás en control de la situación, pero realmente no lo estás, ¿ok? Entonces, lo que yo hacía era proteger a mi gente y estar juntos. Trataba de contestar algunas llamadas, algunos chats, pero a veces no podía de lo overwhelming que era. Yo esperaba ansiosamente la llamada de Dani, del doctor. El doctor también... Judy, tú no te contagiaste en ningún momento. Tú nunca tuviste el virus. Yo dormí con Dani, dormí con mi hijo, cuidé a mi hija que nunca lo tuvo, pero la aislamos y nunca nadie más se contagió, solamente ellos dos. Esto es lo más raro también, de que no sabemos exactamente, dos personas viven juntas y uno se contagia y el otro no. Dani, me dijeron que tú eres de sangre A positivo y habíamos hablado antes algo de la positiva. Hombres y A positivos somos más afortunados, pero creo que la doctora... Afortunada. Doctora, vamos a hablar un poquito de los síntomas del virus. ¿Qué podemos esperar? Entiendo como lo que estamos hablando. O sea, hay gente que le pega muy duro al virus, hay gente que es asintomática, que lo tiene y nunca se dio cuenta que lo tuvo. O sea, ¿cómo explicamos todo esto? Doctora, ¿estamos ahí? En silencio. ¿Estás en silencio? Listo. Sí, como dicen, el 80% de las personas va a tener un curso leve o un curso sin síntomas de la enfermedad. El 15% va a meritar entrar al hospital y el 5% va a meritar unos cuidados en la terapia intensiva. Entonces, algunos factores de riesgo que hemos escuchado son personas que sufren de enfermedades previas como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar crónica o enfermedades del corazón, y bien también la edad mayor de 65 años. Se han hablado acerca de los tipos de sangre A positivo y también se ha visto que quizá los hombres tengan mayor riesgo de una enfermedad severa. Esto se puede explicar, hay muchas enfermedades infecciosas en las cuales el tipo de sangre A positivo puede ser un factor de riesgo, y a veces se dice que los estrógenos de las mujeres también pueden ser un factor protector.
Bien, entonces, esto no hace que los jóvenes estén exentos a que puedan de repente tener una enfermedad grave. Como dije inicialmente, la genética es bastante importante y va a ser la que al final va a decidir si tú vas a tener una respuesta normal del virus o una respuesta exacerbada del virus. Y bueno, las fases de la enfermedad son, inicialmente, comienzas con síntomas que pueden variar y puedes tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, fatiga, puede haber o no puede haber fiebre, puede haber tos. En ese momento ya uno contagia a la gente o no? Sí, el momento, Wow. el día que uno comienza con los síntomas es el día en que uno más está contagioso. Sin Wow. embargo, uno puede estar contagioso más o menos como 1 o 2 días antes, ya que por ahí comienza a subir la carga viral. Y bueno, ese es el momento clave y por la cual hacemos la trazabilidad de contactos y todo esto que vamos a comenzar a hablar después. Y bueno, otro de los síntomas también pueden ser náuseas y vómitos y diarrea. Y unos síntomas muy peculiares que solamente se ven en COVID son la pérdida del olor y el sabor. Puede ser el único síntoma en el 3% de las personas. Y bueno, estos síntomas suelen más o menos durar como una semana. ¿Ok? Después de la semana, inclusive antes, uno puede dejar de tener síntomas, los síntomas pueden ir mejorando, uno puede tener una tos leve y se acabó. Sin embargo, hay un porcentaje de gente, más o menos el 15% o 20%, que va a comenzar más o menos como en la segunda semana, aproximadamente el día 9, día 10, que es un poco famosito ese número, a tener datos de repente de dificultad respiratoria o de repente una exacerbación de la tos, o sea, empeoramiento de la tos. Pero simplemente no puede sentir, o sea, puede sentirse bien, pero la saturación de oxígeno, o sea, el nivel de oxígeno en tu sangre está bajo. Y esto es un término que nosotros decimos en medicina, happy hipoxemia. Hipoxemia es cuando tienes el oxígeno bajo, y happy es porque en verdad no lo sientes. Entonces, esto no se conocía cuando Dani se enfermó, pero bueno, afortunadamente ya han pasado algunos meses y ya este tipo de reacción se han dado cuenta de eso, y nosotros en COPEC, cuando una persona sale positiva, se le manda de una vez un pulsioxímetro, sea la edad que sea que tenga, y esa persona tiene que estar monitorizándose su saturación más o menos como 2 veces al día. Si es una persona de alto riesgo, a veces le decimos que se lo monitorice más seguido. Y en el momento en que la saturación esté por igual o menor de 94% de una manera persistente, eso es indicación de ir al hospital, se sienta bien o se sienta mal. Y esto es clave para poder dar un tratamiento temprano. La fase para dar tratamiento es la fase moderada, o sea, es la fase pulmonar. Entonces, ahí cuando uno lo mandan al hospital, le van a hacer laboratorios, que van a ver si tiene marcadores inflamatorios, le van a hacer una radiografía y probablemente un CAT de tórax. Y bueno, según los resultados, se va a decidir al final si el paciente se hospitaliza o se va a casa y qué medicamentos se les va a dar. Y bueno, de estas personas, entonces puede ser que resuelvan la enfermedad o puede ser entonces que pasen a una enfermedad grave, que es ya cuando necesitan otro tipo de terapias y manejo en cuidados intensivos. Y bueno, como dije, no todas las personas que llegan a la fase moderada van a evolucionar a una fase grave. Pero hipertensión controlada con medicamentos es alto riesgo. La verdad es que las enfermedades que están controladas no deberían ser alto riesgo, pero igual yo lo consideraría para tomar precauciones. Algo que dijo Dani acerca de su hijo Joel, él fue prácticamente con síntomas bastante leves, o sea, nunca tuvo tipo una dificultad respiratoria o algo que nos indicara que él pudiese tener algún problema en sus pulmones. Pero hay estudios que han visto que personas, inclusive que no tienen síntomas, pueden tener infiltrados pulmonares y pueden quedar con ciertos problemas pulmonares y respiratorios por bastante tiempo, que esas son las secuelas al final que deja el COVID.
Hay una pregunta que estamos recibiendo mucho ahorita, es sobre la gente preguntando si el virus puede repetir. Esta es como una duda que tiene la gente, o no sabemos si el virus se puede repetir. Dani, ¿se puede volver a infectarlo, Ale? ¿No se puede volver a recibir el virus? Ok, esto todavía no se ha confirmado que existe la reinfección. Hay muchas anécdotas de personas que han tenido de doctores, pues, o de personas que han dicho que tuvieron la infección y más o menos como 1 o 2 meses después, como que se volvieron a infectar. No estamos seguros si esto son resultado de las secuelas o personas que son de alto riesgo o que tienen otro tipo de enfermedades. Lo que sí es cierto es que con una prueba de IgM e IgG, que son los anticuerpos que marcan los laboratorios, no se puede saber si uno está inmune al virus. Los anticuerpos que te dicen que tú tienes cierta inmunidad se llaman anticuerpos neutralizantes y esos no se pueden medir con los laboratorios normales. Entonces, esto quiere decir que uno tiene que a pesar de darle la enfermedad, tiene que seguir con los cuidados cuando uno sale de la casa. Tenemos la gran ventaja que tenemos a COPEC, que nos da mucho apoyo en eso, ¿no? Hasta los pulsilómetros. Así mismo es. Y bueno, cualquier duda también siempre está el call center de COPEC y ellos pueden llamar y hacer las consultas que sean necesarias. Ok, vamos a cambiar un poquito el tono, vamos a ver a la etapa Dani, vamos a hablar de la etapa que ya te estaba mejorando, vamos a poner la historia feliz. ¿Cuándo te empezaste a sentir mejor? La recuperación, cuando saliste del hospital, fuiste a la casa y eso. Bueno, ya como les dije el sábado me empecé a sentir mejor. Obviamente peleé que no me mandaran a un hotel, la comida en la casa es mucho mejor. Ahora tienes Tender Loving Care en la casa. Ah, sí, Tender además. Loving Care, por eso. Yo dije, pero si tengo un cuarto y tengo mi baño y todo. Pero bueno, al final sí, el baño personal es muy, muy importante. Pero algo que no mencioné antes, pero sí vale la pena decirlo, es, yo no tengo ningún factor de riesgo. Yo no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo nada. En el hospital tenía 110/70, nunca he tenido presión alta, no tengo azúcar alta, no tengo obesidad, no tengo nada. O sea, soy una persona normal. O sea, que el virus no discrimina, el virus ataca a todo el mundo. El virus discrimina, ataca en el momento que menos lo esperas. Y sí, la mayoría de gente no va al hospital, pero ese 5 o 10% puede terminar bastante mal. Tengo un amigo que no es judío, que tiene 1 año más que yo y ya lleva casi 1 mes en el UCI. Está muriéndose básicamente y tiene 54 años. ¿Okay? Él tuvo un ataque cardíaco y tiene un par de stents, pero para que vean de que y es bien saludable, en buena forma, etcétera. O sea, fuera. Todo el plasma que le donaron. Así le donaron plasma a bastante gente. Mi hijo donó plasma para él. Una vez que llegamos a la casa, obviamente me metieron en un cuarto, teníamos una mesita afuera, me dejaban la comida afuera. Ahí estoy donando plasma, eso fue la semana pasada, y ahí pueden ver la prueba de anticuerpos que vino el doctor Sandoval a aplicarme. Normalmente toma 15 minutos que se llene, a mí tomó 10 segundos, se vieron las 3 rayitas. Sí. Aquí me están adelantando una pregunta, Dani. La gente quiere saber si tú tienes secuelas hoy en día del virus que te dio o sientes cosas que todavía... O sea, lo que me pasó, y como digo, a veces uno cuando recibe... O sea, todavía hacer mucho, si hago ejercicio muy fuerte, me canso mucho. Eso, y, o sea, nunca tuve falta de oxígeno, por decir así. Yo nunca me quedé sin aire. El único otro síntoma fuera la tos y la debilidad fue náusea, una náusea, pero algo horrible cuando estaba en el hospital. Pero fuera de eso... y comparado a Joel, comparado a tu hijo... No te escucho. Los dos tuvieron, o sea, ahora imagino, comparando con Joel, tu hijo, que ambos tuvieron el virus. O sea, si ustedes dos han hablado, o sea, ¿cómo le dio a él comparado a cómo te dio a ti? No, él le dio mucho más suave, pero también obviamente él tiene 25 años, tiene six-pack, está ultra fit, o sea, no tiene... Él fue asintomático, casi totalmente asintomático. Estuvo 2 días, un día con diarrea, un día con dolor de cabeza. Y perdió el sabor de la boca, todo le sabía vinagre, pero nada más. Sí. No hubo que hospitalizar, no hubo además, no, y además él es B positivo también, además. No es A positivo. Él estuvo bastante bien. Gracias. Sí,
a veces se cansa un poquito, pero en general está bien. O sea, no tiene ninguna secuela, ninguna secuela importante del tema. Hace deporte. Pero también está en la edad de poco riesgo. Ahora, Judy, cuéntame algo. Judy, llegó Dani a la casa ahora y vamos a evitar, ahora, ¿qué hace para evitar el contagio? Que a más gente le pegue o ¿cómo lo manejaste a él? ¿Se portó bien en la casa cuando ya regresó o no? Mira, cuando lo vimos llegar era como un shock porque todo el mundo, nadie se quería acercar. Entonces todos estamos vestidos, todos nos tuvimos que bañar. Él llegó, se tuvo que bañar directo apenas llegó a la casa. Tenía que equipar toda la casa. Lo que a mí me ayudó mucho fue tener el apoyo de profesionales. Por ejemplo, el doctor Flores me dijo, Judy, todo el mundo en la casa tiene que tomar D3 y zinc. Muchas cosas con vitamina C, muchos líquidos y totalmente aislado. A Dani lo pusimos en un cuarto con su baño, con todo para él, cosas de limpieza, sábanas, toallas, todo. ¿Okay? La parte de limpieza es sumamente estricta. Le pusimos una mesa afuera con una bandeja plástica que se podía lavar constantemente, se le llevaba comida 3 veces al día. La única persona que le dejaba la comida era yo, porque yo no quería arriesgar a nadie más. Entonces me ponía guantes, me ponía máscara, se la ponía, y algo que también hacíamos es que para compartir en familia, nosotros somos una familia que todo el tiempo almorzamos y cenamos todos juntos, entonces le pusimos un Zoom y todos comíamos en Zoom juntos. Hacías actividades, hay que ser bien flexible y ser bien creativo para poder tolerar el aislamiento. Todo iba separado. Usen todo desechable, no usen absolutamente nada de reusable. Todo desechable, le poníamos una bolsa, él tiraba todo y se tiraba, se botaba. La ropa de cama, toalla, tenía una bolsa, se ponía todo ahí, se tiraba directo a la lavadora, nadie lo tocaba, sino con guantes y con máscara, y se tiraba a lavar. El cuarto, él solo lo tenía que limpiar y así, nadie entraba al cuarto. Sí. Y también vale la pena decir que, digo, obviamente me pasé todavía después del hospital 15 horas durmiendo todos los días. Sentarme a comer era o sea, yo duraba como 5 minutos comiendo y ya me quería de vuelta a la cama, no quería. O sea, me costaba muchísimo hablar y me costaba muchísimo sentarme a comer. Wow. Era como un trabajo. Judy, y esto ya es en la recuperación, imagínate. Esto es la recuperación. Esto son 2 semanas de esto. Judy me preguntó, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando salgas del cuarto? Y lo que yo le contesté, quiero ir a asolearme. Tengo una terracita, quiero salir y tirarme al sol. No había visto el sol en 3 semanas. Es bien duro, o sea, es muy, muy duro. El aislamiento es la parte más difícil. No ver a nadie. Y bueno. Doctora, vamos a regresar con la doctora, que nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la trazabilidad, que no lo hemos mencionado y en realidad es algo muy importante ahorita, que lo que queremos es evitar el contagio. Doctora. Sí. Isaac, antes de hablar de la trazabilidad, quisiera decir unas cosas que se me han pasado con lo de los síntomas. Aparte de tener la saturación de oxígeno en 94%, hay otros criterios que nos indican que debemos ir al hospital. Por ejemplo, tener una fiebre persistente tomas medicamento, te tomas la temperatura en unas 4 y te sigue la fiebre todavía. Nosotros en COVID se toma la temperatura como fiebre de 37,3. No es como en las enfermedades usuales que es arriba de 38, sino 37,3 ya se va considerando fiebre. Entonces, si tienes persistentemente fiebre, es una indicación para ir al hospital. Si está muy decaído o le cuesta a la persona despertar, es una indicación para ir al hospital. Si tiene convulsiones, si siente el pecho apretado o si tiene dificultad respiratoria, son indicaciones de ir al hospital y rápido. Y bueno, estas imágenes que ven aquí son algunos síntomas que tienen que tener en cuenta con respecto a niños y adolescentes. Los niños y adolescentes manifiestan la enfermedad un poco diferente. Los niños menores de 1 año pueden tener fiebre, pueden estar irritables o pueden estar muy decaídos y no querer comer. Y eso pueden ser solamente sus síntomas y pueden durar poco tiempo.
Y también pueden tener síntomas respiratorios de un resfriado. En los niños un poco más grandes se manifiesta con fiebre y diarrea, y durante la enfermedad, e inclusive un mes después de la enfermedad, pueden pasar estos síntomas. Puede tener fiebre, dolor abdominal, decaimiento, ojo rojo o conjuntivitis sin secreción, como se ve en la imagen. Un brote cutáneo, no necesariamente como se ve en la foto, pero un brote cutáneo generalizado de diferentes tipos. La lengua roja y a veces quizás las manos, la palma de las manos y las plantas de los pies rojas. Ok, estos son síntomas de una complicación que ocurre secundaria al COVID. Y es una complicación rara, pero es una complicación grave. Entonces, en el momento en que estos síntomas se presenten, es importante que no se automedique y que llame a su pediatra o que llame a COPEC para que nosotros le demos indicaciones. Sumamente importante. Y bueno, ahora pasando al tema que me decía Isaac acerca de la trazabilidad. Sí, ¿tú quieres saber de esto? Claro. Realmente la trazabilidad es una estrategia que se ha utilizado en otro tipo de infecciones a lo largo del tiempo, muchas veces con tuberculosis. Y bueno, en este caso es sumamente importante porque por lo que habíamos dicho, la persona es más infecciosa el día que presenta síntomas. Y los síntomas pueden ser síntomas leves, pueden ser síntomas de un resfriado común que la gente no se percate que sea COVID. Entonces, pueden estar saliendo de sus casas y pueden estar yendo a su trabajo y pueden entonces infectar a los otros. Y la carga viral, o sea, que uno comienza a ser infeccioso más o menos 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas y ya después posterior al inicio de los síntomas, hasta más o menos 10 días. Y por tal razón, nosotros cuando conocemos un caso positivo, se le hace un cuestionario a esta persona y es muy importante que esta persona trate de recordar o trate de decirnos quiénes son las personas con quien estuvo en contacto durante ese tiempo. El día que empezó los síntomas, 2 días antes que empezó los síntomas y posterior a que inició los síntomas, si no estuvo aislado, claro. Y bueno, tenemos un equipo de trazabilidad de voluntarios espectaculares que hacen un buen trabajo en dar las recomendaciones a estas personas, porque una persona que ha sido un contacto cercano con una persona positiva debe ponerse en cuarentena por 14 días. O sea, estar en su casa por 14 días, ya que el periodo de incubación es bastante prolongado. Usualmente es de 2 a 12 días, lo prolongamos hasta 14 días porque en muy poco porcentaje puede llegar hasta 14 días y para evitar cualquier cosa, eso es lo que se recomienda. Ahí también le damos la orientación, pero hay 2 maneras de llevar la cuarentena como contacto. Uno pudiese hacerse el examen de PCR al día 6. Al día 6, que es más o menos el periodo de incubación medio del COVID, porque así se puede detectar un positivo asintomático y entonces tratar de evitar que esta cuarentena se prolongue en la familia y tomar medidas de aislamiento en ese momento. Sin embargo, también hay otra manera de verlo y otras recomendaciones, que es no hacer ningún examen hasta que uno presente síntomas. Si uno tiene síntomas, uno puede hacerse una prueba de antígeno, que es más barata, como dije anteriormente. Sin embargo, si esta prueba sale negativa y la persona tiene síntomas, debe hacerse una PCR. Y sea el resultado que sea, tiene que mantenerse 14 días en su casa. Si es positivo, en su cuarto. Y bueno, esas son las recomendaciones que nosotros solemos dar y damos seguimiento para ver cómo siguen durante estos 14 días y si tienen algún problema en cumplir la cuarentena para ayudar, si hay personas de riesgo en la casa que necesiten algún tipo de ayuda adicional. Todos esos conceptos pues se hacen durante la trazabilidad para tratar de dar las mayores posibilidades a las personas de cumplirla como debe ser. Y tratar de evitar que otras personas se puedan contagiar, que es lo básico en este momento. Ok, Dani, nos queda poco tiempo, la historia de ustedes de verdad es muy importante, muy conmovedora y muy importante que los miembros de nuestra comunidad la escuchen,
porque están viendo de alguien que conocen que le dio esto y sabemos que esto no es un relajo. Ahora que están bien, gracias a Dios, ¿cómo ustedes ayudan a los demás? En 2 minutos, si nos puedes dar una día, ¿cómo puedes tú ayudar a los demás a guiarnos para evitar esto? Bueno, primero, si alguien tiene duda, me puede llamar a mí. A mí también, con mucho gusto, estamos a la orden para cualquier guía, inclusive de COPEC, me han llamado varias personas. Igualmente que COPEC, como COPEC. Como COPEC me llaman y les damos seguimiento y les doy ayuda y también claro. Si alguien quiere que lo haga conmigo, también bienvenido. Hoy en día no me considero inmortal, que me dio el virus, todavía me cuido, aunque los estudios aparentan estar a mi favor, de todas formas me cuido. Cuando salgo de la casa y regreso a la casa, me quito... Esa es una pregunta que hicieron ahorita. Ahorita hicieron una pregunta que si tú quedas inmune una vez que te dio. Ok, hasta ahora los estudios dicen que aparenta que sí. Algunos dicen 6 meses, algunos dicen, pero todavía no hay estudio a largo plazo para decir eso, y creo que ya Kevin lo dijo también. Lo que yo hago definitivamente es, yo salgo de mi casa y cuando regreso me quito absolutamente todas las prendas de ropa afuera de la casa, ¿okay? Los zapatos los lleno de alcohol en la suela, me quito toda la ropa, me pongo una toalla, dejo la ropa para que la laven y entro a la casa absolutamente desnudo, ¿okay? Para evitar que cualquier cosa que tuvo contacto con mi cuerpo pueda infectar a alguien. Tú nos hablaste que donaste plasma. ¿Eso baja las defensas o sí? No, la verdad que yo usualmente dono plaquetas y sangre cuando se ha necesitado, y la verdad que es la primera vez que donaba plasma, porque esto es algo especial, muy común. Es muy parecido a donar plaquetas, nada más que demora alrededor de 45 minutos en vez de 2 horas y media. Lo único que sentí fue un poquito de debilidad, un poquito de sueño ese día, y puedes donar plasma cada 2 semanas. Entiendo que la persona que le doné plasma, gracias a Dios, salió de su enfermedad muy bien, y a la orden, si alguien necesita plasma de A positivo, piensen en mí. Y B positivo también. Y en B positivo mi hijo, puedo donar a partir de la próxima semana. El próximo viernes puedo donar de vuelta. Ok, doctora, vamos a terminar también con usted. ¿Cómo nos mantenemos sanos? ¿Cómo mantenemos y cuidamos a nuestros seres queridos para evitar el contagio? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer hoy en día para evitar el contagio? Sabemos que también las cosas han cambiado desde que a Dani le dio. Entonces, lo que queremos ahora es prevenir. Tenemos muchos miembros de nuestra comunidad por cuidar. ¿Cómo prevenimos que los dé a la gente el COVID? Ok. Y muy importante saber que esta enfermedad no es según religión, según condición social, según condición económica. No discrimina, ¿no? No discrimina, y no es una enfermedad de transmisión sexual tampoco. O sea, no es algo por lo cual uno deba avergonzarse, y uno debe decirlo para tratar de cuidar al prójimo. Es la base de nuestra religión. Entonces, importante pues decir cuando uno tiene síntomas y cuidarse cuando uno comienza a tenerlos, y hacerse la prueba oportunamente. Lo otro que es sumamente importante es la prevención. La prevención, sí, es cierto que bueno, han estado abriendo bloques, uno tiene que salir al súper, uno tiene que salir a trabajar a veces, y lo ideal es siempre utilizar una mascarilla. Si es posible, utilizar una mascarilla quirúrgica si va a ir a trabajar, porque no sabes a quién te vas a exponer ahí. De repente puedes tener trabajadores que han estado en contacto con personas positivas y van a trabajar sin saberlo. No conoces la exposición de las personas a quienes vas a ver al final. Entonces es sumamente importante tú mismo tener tus precauciones, ponerte la mascarilla, usar alcohol gel. Si vas a usar guantes, tienes que cambiarte los guantes muy a menudo. O sea, la idea no es, como dije creo que al principio de todo esto, tener guantes y estar tocando cosas, y con los mismos guantes que tocas las cosas, tocas las tuyas mismas. Entonces es mejor estar con un alcohol gel y estarse lavando las manos o limpiándose las manos constantemente. Y no tener un contacto cercano. ¿La mascarilla te protege de otro infectado 100% o no?
La mascarilla, debes mantener una distancia social, un distanciamiento de aproximadamente 1 o 2 metros para tratar de evitar en lo posible eso. Cuando una persona está asintomática, es de repente un poquito como que más difícil que transmita la enfermedad. Tendría que hacer algún esfuerzo mayor con la voz, ya sea cantar, rezar, gritar, o estornudar o toser, que esos serían los sintomáticos más que todo. Y eso entonces pudiese como que expeler más virus y ser como que infecte más. Pero de todas maneras, sea asintomático, sea asintomático, deben cuidarse igualito. Entonces sí hay que utilizar las mascarillas. Ok, cuando llegan a casa, pues sí, igual, o sea, tienen que quitarse los zapatos, tratar de echarle lisol, alcohol a la suela, ir al cuarto, cambiarse la ropa, pueden ducharse o no, pero sí es importante, pues, ese tipo de medidas. Otra cosa sumamente importante, también se habló de lo que se llaman burbujas sociales. O sea, ¿qué es una burbuja social? Tú te vas a aislar con los miembros de tu casa. Si tú de repente te quieres aislar con tus hermanos y con tu abuela y con tu mamá, o sea, que eso sea el grupo donde tú vas a estar siempre y no es, o sea, no es lo ideal que si tú vas a estar saliendo a trabajar, regreses a donde una persona mayor también. Entonces, eso también hay que tomarlo pues con cuidado. No se deben hacer reuniones grandes, no se deben ir a Shabbat grandes. Bueno, igual así. Y esto de ir a la playa y bañarse en la playa y no sé qué, salir. Ok, el asunto de la playa y el asunto de la piscina, cuando hay muchas personas, el asunto no es estar al aire libre y que de repente el virus como que se transmita por el aire que está en la playa o en la piscina, sino que cuando uno está en la playa y en la piscina, uno deja de usar mascarilla. Entonces te mantienes en contacto con la persona que está cerca tuyo y no sabes al final si esa persona estuvo expuesta o no estuvo expuesta o tiene el virus y es asintomático. Entonces, no es el asunto de meterse en la playa o meterse en la piscina porque la piscina y el agua te infecte, sino porque en ese momento te desproteges y entonces puedes estar expuesto a las otras personas que están cerca tuyo. Okay. Eso básicamente. Ok. Gracias a Dios en nuestra comunidad nosotros tenemos algo muy especial, que es una entidad como COPEC, que nos mantiene al tanto y donde podemos apoyarnos para mantenernos sanos nosotros, nuestros familiares, amigos, toda nuestra comunidad. COPEC, como sus siglas lo indican, es la Comisión de Plan de Emergencia Comunitario. Fue creado en el 2014 como una iniciativa para afrontar una crisis de manera efectiva. ¿Qué son crisis? Desastres naturales, accidentes por causas humanas o accidentes masivos, o lo aleino actos de terrorismo o cosas que azoten a nuestra comunidad. Dentro de COPEC trabaja un sinnúmero de voluntarios en diferentes áreas para poder llevar a la comunidad a retornar a una rutina comunitaria lo más pronto posible. COPEC tiene dos enfoques principales. Tenemos, número uno, el enfoque preventivo, que es prevenir. Ahora, casualmente estamos hablando más directamente del COVID. Para el COVID, COPEC tiene estos dos enfoques principales. Uno es el enfoque preventivo, que es lo que queremos es prevenir que se evite y prevenir y evitar que se propague más el virus. ¿Cómo lo hacemos? Uno, tenemos varios mecanismos, manteniéndonos informados a través de las redes sociales. COPEC tiene su Instagram, COPEC Panamá, tiene su página web www.copecpanama.com, donde constantemente hay información nueva, fresca y importante sobre cómo manejarse en el tiempo de virus. Tenemos el apoyo para contact tracing y para poder evitar las propagaciones. También nos asesora a todo el mundo en este tiempo sobre la crisis. También nos hace directamente el enlace con las autoridades del gobierno y del MINSA para el bien de toda nuestra familia y el bien de nuestra comunidad. También aparte tenemos el enfoque reactivo, que es cuando ya sabemos que tenemos gente que tiene el virus. Tenemos una red de asistencia de profesionales, tenemos médicos, tenemos psicólogos, de todo, muchos voluntarios que nos ayudan a cómo llevarnos ahora en el tiempo si tenemos el virus. También, como mencionamos antes, hay la facilidad de préstamo de oxímetros a pacientes que lo requieran. Tercero y muy importante, y voy a repetir este tema de la trazabilidad. La trazabilidad y la importancia de avisar a las personas
que está en contacto con nosotros si resultamos contagiados. Esto nos ayuda a evitar la propagación. Los exhortamos a todos a reportar los casos, a ser abiertos e informar a COPEC para poder evitar más contagios. Señoras y señores, reportar los contagios es la clave. No es un pecado salir positivo con el virus. No buscamos gente que sea culpable, no buscamos víctimas, no queremos nada. Lo que queremos es responsabilidad, porque una persona puede afectar a muchos. Entonces, tenemos que todos ser responsables, no solo para nuestra familia, sino para todos los miembros de nuestra comunidad. Hay gente que son más vulnerables que otros y hay que cuidarlos. Quiero también por este medio agradecerle y darle una palabra más a los panelistas que nos acompañaron. Primero a Dani y Judy, que tomaron de su tiempo para contarnos su historia, y si quieren decir una palabra más, le abro el canal para que hablen. Tenemos muchas preguntas también de gente. Si queremos, podemos extender unos minutos para que la gente, para contestar algunas preguntas. Yo tengo tiempo, no sé ustedes cómo están. Miren, es muy importante que sepan de que no les dé pena decir que tienen COVID. Al contrario, es importante que lo digan para que esto no se le extienda a más nadie ni se le pegue. No es un pecado, como dijo Isaac, no es contra de nosotros, no es en contra de nadie. Por favor, cuídense, llamen, pidan ayuda. Tenemos la ayuda, tenemos doctores, tenemos psiquiatras, psicólogos, toda la gente que les puede brindar toda la ayuda que necesitan. Y no hay que tener pena, al contrario, a veces tenemos mucha información, pero sentimos que no tenemos información. Al minuto que te da, no sabes qué hacer. Entonces, llamen, pregunten, no pasa nada. De verdad, cuídense mucho y gracias a Dios, Dani está sano, mi hijo está sano y espero que todo el mundo siga estando sano. Dani. Gracias a todos por escucharme por una hora. Es más de lo que me escucha mi esposo usualmente. ¡Wow! Ya empiezan los problemas. Nada, no, pero sí quiero decirles que aun cuando descontamos un poquito al gobierno en estas cosas, Minsa me llamaba 3 veces al día durante mi enfermedad y hasta que salí negativo me siguieron llamando 3 veces todos los días para ver cómo estaba y cómo evolucionaron mis síntomas. No sé si eso le ha pasado a todos, pero a mí por lo menos me hizo. Cuando uno vive en un edificio es importante notificar a los demás. No se pega por el concreto, no se pega, si estás aislado no va a pasar nada. Sí, lo que hay que sí, obviamente, desinfectar el elevador, porque los botones del elevador pueden ser un punto de contacto para el virus o puede permanecer en alguna de las superficies, pero no hay riesgo. Los conserjes deben saber, todos deben saber, es importante porque si no podemos exponer a alguien y todo. Y la verdad, manténganse sanos. Sí, obviamente es imposible quedarse en casa sin ir al súper, sin ir a otros lugares, pero cuando lo hacen, tomen las precauciones, quítense la ropa al entrar. Alguien preguntó que si perdí peso. Sí, perdí peso. Tal vez fue el único beneficio de la enfermedad. Ese parece algo bueno. Siempre algo bueno, ¿no? Y bueno, y la verdad de que me siento honrado de que cuando se necesite donar plasma estoy a la orden, el que sea. Afortunadamente o desafortunadamente mis anticuerpos están por el cielo, así que funcionan bien. Así que cuando alguien necesite, por favor no duden en pedirlo. Me pueden llamar directo o a través de COPEC o todo lo demás. Ok, doctora Jacqueline, le damos un minuto también para que... Aquí me hicieron una pregunta, se la voy a hacer rapidito para aprovechar. Hablan de hay mascarillas que son reusables. La gente pregunta si estas mascarillas de verdad evitan algo o simplemente es un show tener una mascarilla reusable. ¿Reusable se refiere a la de tela? Sí, me imagino. Son las lavables, que la puedes lavar, que la puedes reusar. Pues algo comercial nada más. El asunto con las mascarillas de tela, creo que deberían hacerse, o sea, como que dieron la opción de que se pueda hacer una mascarilla de tela para que la gente no quede totalmente desprotegida, porque no todo el mundo tiene la capacidad de comprar una mascarilla quirúrgica o de conseguir una mascarilla KN95 o N95. Entonces, para tratar de evitar que la gente quede totalmente desprotegida, entonces como que se llevó a cabo esto de las mascarillas de tela. Sin embargo, yo personalmente... Una mascarilla KN95 te la puedes quitar y ponértela 2 días después, la misma mascarilla. Ok, estas mascarillas N95 y KN95, lo que a veces se hace es que, bueno, esas vienen aquí,
no vienen así de atrás. Entonces, bueno, uno lo que tiene que hacer es quitarse, sin tocar la parte de adelante después de usarla, porque la parte de adelante es la que está contaminada. Uno debe quitársela muy, muy suavecito por aquí, con cuidado de no tocarla, y puedes ponerla en el balcón de tu casa al sol, con la parte de adelante hacia arriba, pues para que le caiga el sol, y la puedes volver a utilizar al día siguiente. No debe mojarse, no debe rociarse con alcohol tampoco. Y cuando se le van a poner de nuevo, tienen que tener cuidado también de nuevamente no tocar la parte frontal de la mascarilla, sino cogerla de ambos laditos y ponérsela así. No sé, ¿alguna otra pregunta antes de decir unas cosas? ¿Quieres decir algo que se nos haya olvidado comentar o algo importante que se nos haya quedado? Algunas cosas con respecto a lo que dijo Dani con el MINSA. La 169 tiene sus deficiencias, pero hay personas a quien le ha ido bien. Así que siempre igual es bueno poder tener esa opción y poder consultar esa opción. Si esa opción no nos resuelve, entonces pudiésemos entonces ir a hacernos exámenes por nuestros propios medios, o por lo menos siempre llamar a COPEC, pero también tener pues la posibilidad de llamar al MINSA si tienen una buena experiencia. Otra cosa son los laboratorios. Muchas personas dicen que no voy a ir a este laboratorio porque a esta persona le salió un falso positivo ahí o un falso negativo ahí. Todas las pruebas no son infalibles, y todos los laboratorios siempre van a tener falsos positivos y falsos negativos, y los hospitales igual. Así que realmente no es que exista como que un lugar mejor que otro, sino que la técnica de la toma de la muestra y eso pues es como que básicamente lo importante. Y bueno, lo otro que sí es sumamente importante es que estamos viviendo, no como empezamos la pandemia, donde habían espacios en los hospitales y la gente tenía acceso a la salud. O sea, ahorita mismo tanto los hospitales públicos como los hospitales privados, y tanto los médicos que trabajan en las instituciones públicas y privadas están sumamente agotados y el sistema está colapsado. Entonces, no es ideal enfermarse en este momento, porque hay personas que he escuchado que dicen, todos nos tenemos que enfermar, a todos nos tiene que dar, pero no tiene que ser de esa manera, y menos en este momento. En este momento lo que tenemos que hacer es cuidarnos de la manera en que nos lo recomiendan, y esperar y hacer la trazabilidad y esperar y confiar en que saldrá una vacuna antes de que termine el año. Que bueno, hay algunas en vías de fase 3 y fase 4 que pudiesen comenzar a comercializarse. No sabemos si todavía va a llegar aquí primero o no, pero hasta que llegue ese momento tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, y cuidar a nuestra comunidad, y cuidar a todo Panamá, porque realmente... Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Quiero recordarles a todos, COPEC es nuestro aliado en esta batalla. Hay que apoyarnos en COPEC porque es una institución sumamente preparada para esto. Quédense en casa, sigan las normas de seguridad y distanciamiento social. Ayudemos todos a evitar la propagación. Quiero pedirle a Eli también que ponga los teléfonos enfrente. Todo el mundo anote, por favor, los teléfonos de COPEC. 203-1000 es el teléfono de COPEC. Síganos, quiero 100 seguidores o 200 seguidores nuevos en Instagram esta noche, así que todos apunten Instagram COPEC Panamá, o consulten en la página web www.copecpanamá.com. A todos muchísimas gracias, buenas noches y Dios los bendiga. No, pero deja para ver los comentarios. No sale. Tenemos preguntas. ¿Puedo decir algo? Sí, ya salimos. Okay. Ya salimos. Sí, ya salimos. ¿Cómo están? Estamos todavía en vivo. Bueno, estamos en vivo. Yo creo que vi algún par de preguntas con respecto a algunos tratamientos. Hablaron de la hidroxicloroquina, preguntaron que si el tratamiento que recibió Dani de la Caletra, que es el medicamento del VIH, todavía se está usando, y también comentaron acerca de algunos kits de protocolos que se han estado dando en otros países. Ok, para poder aprobar un medicamento para cierta enfermedad hay que hacer estudios bastante controlados para saber si no es solamente una observación lo que se está viendo, sino que realmente funcione.
Entonces, el único medicamento que se ha aprobado en este momento que puede acortar el tiempo de la enfermedad se llama Remdesivir y en este momento no está disponible en Panamá. La hidroxicloroquina tuvo un boom y también tuvo un asunto político porque Trump recomendó hacerla. Entonces, los que estaban pro Trump decían que era lo máximo y los que no, estaban en contra de Trump pues sacaron también un artículo de un estudio que al final se tuvo que retractar porque decía cosas muy malas de la hidroxicloroquina que capaz no eran necesariamente así. Entonces, al final el uso de la hidroxicloroquina no está 100% recomendado o no tiene suficiente evidencia científica de que funciona. La caletra, pues también hubo un estudio en adultos que si se daba después de los 4 días de síntomas no era efectivo, pero nunca se vio o nunca se evaluó qué pasaba si se los dabas los primeros 4 días. Entonces, quitaron la caletra de muchos estudios y entonces al final no se ha podido determinar si eso funciona o no funciona, pero no se está utilizando tampoco. Los corticoides, meticorten, prednisona, dexametasona, sé que muchos escucharán esto, y esos son tratamientos que se dan en la fase moderada de la enfermedad, no se dan en la fase temprana porque pueden inclusive bloquear la respuesta inmunológica y alterar la formación de anticuerpos cuando se da tempranamente en la enfermedad. El plasma convaleciente, el plasma pues, que donó Dani, ha tenido muy buenos resultados, sin embargo tampoco hay evidencia, pero se está utilizando en Panamá y las personas que lo han recibido han tenido muy buena evolución. Vitamina C, vitamina D, zinc, son medicamentos que fortalecen el sistema inmunológico y en algunos lugares han comentado que puede disminuir la replicación viral, sin embargo eso tampoco ha tenido una fuerte evidencia. Lo más importante es que cuando uno tiene síntomas iniciales es hidratarse, comer bien, tratar de mantenerse moviéndose en el cuarto para que sus pulmones pues no se achanten y tomar medicamentos que le alivien ya sea la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, puede ser Tylenol, ibuprofeno, Cataflam, pueden tomar medicamentos para la tos inclusive, pero realmente no hay más nada en este momento en la fase inicial de la enfermedad que disminuya pues, la progresión con evidencia. Hay médicos que sí podrán indicarlo, la evidencia no lo dice de esa manera. Y bueno, esa era la parte que quería comentar acerca de lo que habían preguntado en el chat. Eli, ¿seguimos en vivo? Hasta Eli se fue. Parece que sí. ¿Contestamos más preguntas? No sé, ¿tenemos público o no, Eli? Seguimos con público, Isaac. Dale que hay 250 personas todavía. Hay 250 personas. Ok, vamos a seguir contestando preguntas importantes. Vamos a ir viendo las preguntas y vamos a ver cómo las contestamos. Ok. Vamos a ver, vamos a echar para atrás aquí un poquito. Evi que está preguntando sobre los tratamientos de asma. Cuando salí del hospital me dieron tratamientos de asma, puffs que tenía que hacer todos los días. También me hicieron hacer ejercicios pulmonares con las bolitas. No sé si lo han visto, es como una cosita de bolitas. Les puedo decir que cuando estaba en el hospital, la primera vez que me lo trajeron como el día 4, no podías ni subir una bolita. Okay. Aquí pregunta sobre hacer la prueba para salir de dudas que uno no tiene. ¿Qué prueba? Hacer la prueba del COVID para salir de dudas que uno tenga. Si uno empieza a toser o lo que sea, cualquier cosa. Si uno tiene síntomas, uno tiene que hacerse la prueba de PCR. Bueno, puede hacerse la prueba de antígeno, pero si sale negativa, tiene que hacerse la PCR. Dice que si de verdad de la ropa se puede pegar el virus. De la ropa sucia, ropa que uno usó. El asunto de la ropa es si alguien te estornuda encima o si alguien te tose o si tuviste algún tipo de contacto de tu ropa con alguna secreción, entonces sí, pero usualmente en la ropa no. Y también vi una pregunta acerca de las comidas y vegetales y no se ha encontrado que el virus se transmita por la comida.
Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. Preguntas. Dice, si siempre has tenido sinusitis, ¿hay alguna posibilidad de que empeore el virus una vez que lo tengas? Perdón, ¿cómo? Si siempre has tenido sinusitis, ¿hay alguna posibilidad de que empeore el virus una vez que lo tengas? Que la sinusitis empeore por el virus. Sí. No, Sí. que el virus te empeore porque tú sufres de sinusitis. No. Bueno, tengo muchas preguntas de las mascarillas. La gente está preocupada con las mascarillas de tela. Que si de verdad la gente quiere saber bien qué tanto protege una mascarilla de tela. La gente quiere estar claro con este tema. Bueno, yo Las recomiendo. mejores son las quirúrgicas. Yo Sí. estoy vendiendo mascarillas de tela. No, mentira. Yo recomiendo que se ponga una mascarilla quirúrgica si van a ir a un lugar de repente tipo el trabajo o al súper, inclusive mejor usar una mascarilla quirúrgica. Si uno va a estar, por ejemplo, si estás en la casa y vas a bajar a buscar algo del delivery o si vas a bajar a buscar alguna cosa y solamente te vas a meter al elevador para buscar algo, te puedes poner una mascarilla de tela, porque prácticamente no vas a estar en contacto con nadie, y solamente pues para protegerte de alguna manera, pero en verdad recomiendo que mejor se pongan las mascarillas quirúrgicas. Si tocas a alguien que tiene COVID y te lavas con alcohol, ¿se quita o no se quita o se te pega el COVID? Si de tocar a alguien que tiene COVID. Puede. Si tú tocas a una persona y te lavas las manos, no debería por qué pasar nada. O sea, si tú tocas a una persona y te pones la mano en la cara antes de lavarte las manos, entonces ahí sí hay el problema. El problema es que uno a veces no se percata que uno se toca la cara. Y no es verdad que cuando uno tiene mascarilla se toca menos, a veces uno se toca más. Entonces, o sea, por eso cuando dicen que tocas a la persona y se te pega, pues no es que se te tocas a la persona y se te pega, sino que en verdad tienes que lavarte las manos antes de vayas a tocarte algunas partes de tu cuerpo donde pueda penetrar el virus con la mano sucia. Yo quería decir algo, Isaac. Isaac, Sí. yo quería Dale, decir dale, algo. Dani. Dile, Dani. Dos temas. Había una pregunta que decían de los seguros y sí tengo entendido que al inicio de la pandemia los seguros panameños, por lo menos, y Toyota Worldwide se pusieron de acuerdo y iban a cubrir COVID. A mí me lo cubrieron, para que sepan. O sea que no es un tema, no quería enfermarte, pero el seguro en teoría te debe cubrir. Y dos, y todos imaginamos que las otras personas se cuidan, entonces cuando hacemos estas burbujitas sociales, decimos, ok, ellos se han cuidado en su casa todo el tiempo y te puedo ir allá. Y nunca sabes exactamente qué ese individuo hizo o todos los individuos hicieron, o si la empleada salió o no salió, no lo sabes. Entonces uno piensa que estás seguro, pero así es como se pegan las cosas. Uno no debe imaginarse que la otra burbuja es como la tuya. Aquí preguntan si el virus se pega en la comida delivery, en la gente que trae delivery a la casa, los ASAP, los globos, todo esto. No. Ya yo contesté que no. Ok, alguien pregunta si el virus está perdiendo fuerza o está más fuerte ahorita. Más fuerte. Más fuerte. Estás en silencio, Jacqueline. No se te oye. El virus ha mutado bastante. Las cepas, cuando inició esto, vinieron cepas de España, vinieron cepas de Italia, de China y de Estados Unidos. Y aquí en Panamá ya tenemos una mutación autóctona, o sea, propia de nosotros. Y bueno, en general el virus ha mutado y no se sabe con exactitud si es más agresivo, pero sí parece que es más contagioso. Entonces, sí, hay que tener cuidado pues con esa parte, ¿no? Estás en silencio, Isaac. No se te escucha. Hablamos antes que la sangre A positivo uno es como que tiene más chance de coger el virus. ¿Qué pasa con los O positivos? Si son más resistentes a no recibir el virus, ¿hay tal cosa? No hay ningún estudio ni nada que diga que eso es así. O sea, que el O positivo esté protegido o algo, no. Ok, alguien preguntó también, solo para estar claro con el asunto de COPEC que hemos estado hablando, y la importancia, hablamos de COPEC. COPEC es totalmente confidencial. O sea, la información que ustedes manden a COPEC no es que va a salir en las redes sociales a decir que usted tiene COVID.
COPEC necesita la información para poder ayudar y prevenir que otras personas le pueden dar. Así que es importante que sepan la confidencialidad que tiene COPEC en esto, ¿no? Aquí hay más preguntas. Dicen, ¿qué opina del dióxido de cloro? ¿Se puede tomar para prevenir o curar? De cloro. El Clorox. Si quieren lavar su ropa así. Eso, No puedes tomar cloro. eso debe ser un... Dióxido de cloro. No, eso no se toma. No. Peligrosísimo. Señores, pueden lavar su ropa con dióxido de cloro, pero no lo tomen. Miren, sí, yo les quería Patricia, comentar ¿alguna algo. pregunta? Isaac, les quería comentar algo. A mí, personalmente, me quedó un estrés postraumático después de esto. Yo estoy súper paranoica. No dejo que nadie salga de mi casa. Todo el mundo tiene que ser como Dani, se tiene que quitar la ropa en la entrada. Nadie puede entrar con zapatos. Esto, al que le ha dado y se la pasó tan mal, es muy posible que le pase y es muy normal. Para eso también pueden llamar a COPEC, a los psicólogos, etcétera, y eso también se puede trabajar. O sea, yo que soy psicóloga y tengo las herramientas, quedé súper afectada. Y, inclusive, ahora cuando dijeron que se podía volver a pegar y salió un news que no sabemos si es verdad o no es verdad, yo me puse paranoica. O sea, le dije, Dani, no puedes salir más, no puedes salir más. Y las parejas, las familias, todo el mundo pelea por este tema, porque uno tiene que salir a trabajar y es un tema delicado, ¿no? Y hay que entender también, háganlo con prevención. Ok, tengo una buena pregunta para la doctora. Aquí dice que mucha gente ha preguntado esto. Quieren saber el punto de vista de hacerse la prueba sin síntomas, porque escuchan que están en contacto con un positivo y al tener un resultado negativo temprano, salen como si recibieron una visa de salida y ellos están libres y no tienen nada. Ok, bueno, sumamente importante, creo que lo comenté, no sé si se entendió bien. Si tú sabes que tuviste un contacto cercano y estás en cuarentena por ese contacto, puedes hacerte la prueba sin síntomas al día 6. Sin embargo, si esa prueba sale negativa, tienes que seguir tu cuarentena hasta los 14 días, o sea, por una semana más. Y si sale positivo, entonces lo que resulta es que tienes que aislarte en tu casa. Ok. Hay unas preguntas aquí con respecto a los niños. Okay. Al principio se había dicho que los niños no eran tan contagiosos, al principio que los niños podían ser potenciales transmisores asintomáticos y después que los niños no eran tan contagiosos. Eso no está definido todavía y hay que cuidar a los niños y manejarse, a un niño positivo hay que manejarlo igual que a un adulto positivo, o sea, con las mismas medidas de prevención. Sin embargo, hace poco salió un comunicado de la Sociedad Panameña de Pediatría con respecto al uso de mascarillas en los niños. En los niños menores de 2 años no está indicado que el niño use mascarilla y en los niños de 3 a 5 años, que son inclusive hasta mayores de 5 años, porque tengo el mío, es sumamente difícil que ellos entiendan por qué se tienen que poner la mascarilla y que entiendan que no pueden estarse tocándola y subiéndosela y todo. Entonces, lo ideal es, bueno, conversar con ellos, tratar de que entiendan de cierto modo, pero estar supervisando pues que no se la estén tocando pues cuando están en contacto con otras personas. A veces también vimos algunas imágenes de niños en el parque y vimos otras de niños cuando bajan al área social. Pensaría que lo ideal es que si van a bajar al área social o si van a ir al parque del edificio, tratar de no estar en contacto con otros niños. Pueden jugar entre ellos mismos, con sus hermanos, pero tratar de no estar en contacto con los otros niños. Y bueno, era eso. Entonces, ellos no es que sean más transmisores ni menos transmisores, parece que son igual de transmisores. Aquí hay una pregunta sobre, mucha gente está haciendo los supers online, así que los compra y le traen los super a la casa y no sé, eso viene empacado en bolsa. Hay gente que rocía las bolsas cuando llega de alcohol o no quieren recibir las bolsas en su casa. O alguien que pide, por ejemplo, pide pizza delivery, que si puede tocar la caja, no puede tocar la caja, si tiene que rociarla con alcohol, todas estas cosas. ¿Qué hacemos con el supermercado cuando entra a la casa? Las bolsas. Podrían rociarse con alcohol si quisiera prevenir alguna cosa, ¿no? Ok.
Es importante también, queremos recordarles, vamos a tratar, sigan mandando sus preguntas, aunque no las contestemos esta noche. COPEC está anotando todas las preguntas para sacar un comunicado donde las preguntas más importantes y repetitivas podemos dar una respuesta por escrito para que todo el mundo sienta tranquilidad de que le estamos respondiendo sus preguntas, ¿no? Así que si quieren seguir enviando preguntas, aquí estamos, todavía nos están pagando por esto, así que estamos aquí en vivo. Patricia, ¿tenemos más preguntas? Hay una pregunta con respecto a la diferencia entre resfriado y COVID. Los síntomas iniciales del COVID son muy parecidos a los de un resfriado o a los de una influenza. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Entonces, como estamos viviendo tiempos en que la transmisión comunitaria está muy alta y tenemos 1.300 casos el día de hoy, en el momento en que uno comienza a tener síntomas respiratorios, sería bueno que se hagan el examen pues, de COVID, a pesar de no tener algún contacto, pues. Si una persona que sufre de alergia, que está con rinitis, a veces un poquito como que secreción nasal transparente y estornudos, esto es mucho menos probable que sea COVID, pero los otros síntomas, pues sí. Montar bicicleta, hacer ejercicio sin mascarilla. Yo diría que es prácticamente imposible montar bicicleta y correr con una mascarilla puesta. O muy incómodo. Pero yo corro y estaban parando el otro día gente que no tenía la mascarilla puesta. Sí, porque está regulado. Pero, por ejemplo, si vas, o sea, no correr en grupo y no montar bicicleta en grupo. Porque el hecho de hacer ejercicio involucra tener una respiración un poco más intensa. Entonces, el hecho de tener esa respiración, pues sí puede expeler más virus si uno lo tuviese. Entonces, si vas a correr o si vas a montar bicicleta, pues hazlo solo y no lo hagas en grupo, donde de repente las otras personas pudiesen estar en contacto, pues, Ok, quiero darle las gracias finalmente a Dani y a Judy por su tiempo y por contarnos toda esta historia. Jacqueline, que la azotaron con preguntas. Si quieres, Jacqueline, te puedes quedar un rato más para que todo el mundo te pregunte a ti. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Exhortamos a todos que sigan mandando las preguntas y de verdad, COPEC está para ayudar. Todos tenemos que ayudar en esta causa. Es importante para todos y para la comunidad. Así que manden sus preguntas y se las contestaremos lo más pronto posible. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Chao. Ya nos fuimos.